Bueno, pues vamos a empezar. El, el tema de hoy, de hecho, es una nueva unidad. Vamos a ver este tema de herencia. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero, como primera parte, una presentación y después vamos a hacer un ejemplo ya de programación. ¿Ok? Pues ya el concepto de herencia lo hemos visto, ¿verdad? En clase bastante como parte del paradigma de orientación a objetos, ¿verdad? Esta idea donde nosotros tenemos una clase, la cual podemos nosotros reutilizar agregando nuevas clases, las cuales son más específicas. ¿Se acuerdan? Hablábamos de esta relación de general a específico. Por ejemplo, si nosotros tenemos una persona, una clase persona, ahí vamos a tratar de poner todo lo que sea general para todos los tipos de personas. Pero ya después podemos definir otra nueva clase a partir de persona, por ejemplo, una clase que sea empleado, la cual además de tener los atributos de persona, tiene también otros atributos adicionales, por ejemplo, el salario o fecha de entrada, puesto, categoría, etcétera. Y no necesitamos nosotros de redefinir todo lo de una persona, o sea, ya no necesitamos agregar tal vez su nombre, apellido, fecha de nacimiento y otros atributos que son generales pues para todas las personas. ¿Ok? Bueno, voy a compartir la presentación para que la vean. Déjenme pongo esto para acá. Aquí va a estar la presentación. Permítanme. Y ok. Pointer y una ventana. Y aquí está. Ok, ¿sí ven la pantalla? Donde dice ya la presentación. ¿Qué diferencia? Ok, esta Sí. importante, esta presentación la cambié un poquito, o sea, le recorté algunos slides, pero toda está en el sitio de, ¿se acuerdan? El de Sites. Ahorita les voy a poner de nuevo el link, donde hemos estado trabajando anteriormente. ¿Se acuerdan? Donde están todas las presentaciones que hemos visto anteriormente. ¿Ok? Entonces, como les decía, la herencia indica una relación, es un tipo de, por ejemplo, como les decía, un trabajador es un tipo de persona. En este caso se le llama la relación de este tipo, generalización y especialización. ¿Se acuerdan? Este utiliza la notación de UML, donde la relación de generalización y especialización se maneja con este pequeño símbolo. A esta le llamamos la clase base y la clase derivada. Por ejemplo, un violinista es un tipo de músico, ¿verdad? Ok, las nuevas clases añaden atributos y métodos adicionales. A eso le llamamos la especialización. Ok, y esta digamos, característica de la programación orientada a objetos es muy poderosa porque pues podemos reutilizar código y lo podemos tener disponible en otras clases. Sin embargo, también fíjense que la herencia en ocasiones ha sido, digamos, fuente de críticas porque hay algunos programadores bastante experimentados que diseñan lenguajes y todo que dicen que la herencia es un error. Hay otras técnicas para digamos, como ellos opinan, para reutilizar estos métodos. Pero bueno, en este caso sí nos permite la herencia en la programación orientada a objetos, pues programar de una manera también muy interesante, porque por ejemplo yo puedo definir la clase músico y después diferentes tipos de músico, y si yo tengo una lista de diferentes músicos, les puedo decir muy fácil que todos realicen una acción. Y eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante como ejercicio, para que vean cómo la herencia nos permite hacer cosas también poderosas. Ok, hay otros nombres, de nuevo, este es el UML, hay otros nombres que podemos utilizar. Por ejemplo, a este le podemos decir también la clase padre, lo ideal es la clase base, y también le podemos llamar la superclase. A la clase que hereda le llamamos la clase hija o también la clase derivada. Y entonces decimos también
muchas veces vamos a decir, por ejemplo, la clase hija hereda de la clase padre. O también la clase hija es un padre. Acuérdense, esta es la relación, es un o tipo de que tenemos. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la sintaxis para heredar una clase? Pues simplemente ponemos la palabra class. Aquí está, debe ser con minúsculas, ¿se acuerdan? En C#. Pero aquí pondríamos la clase que estamos ahorita definiendo y dos puntitos, la clase base. Aquí va a ir la clase de la cual vamos a heredar. Y ya aquí agregamos los miembros, ya sea atributos o métodos de la clase que estamos definiendo. ¿Okay? Por ejemplo, aquí la clase coche de policía hereda de vehículo o es un tipo de vehículo. ¿Okay? Cuando nosotros a los miembros de la clase base, ya ven que hasta ahorita solamente hemos utilizado public y private. También ahora cuando tenemos herencia es importante tener ahora este nuevo modificador que sería protected o protegido. Que en este caso todo lo que sea público se va a heredar. Es decir, desde la clase base lo vamos a poder utilizar y todo. Recuerden lo malo que si tenemos atributos públicos, pues todo mundo va a poder modificarlos, ¿verdad? Desde fuera. Es algo que normalmente no queremos. Hasta ahorita lo que hemos hecho es ponerlos privados. Pero aquí hay algo importante. Si nosotros ponemos un atributo privado, ese no se va a heredar, ¿ok? La clase base no lo va a poder ver. Entonces, si nosotros sabemos que estamos haciendo una clase de la cual ya sabemos que vamos a heredar, entonces no hay que poner los atributos privados, sino hay que ponerlos protected, ¿ok? ¿Por qué? Porque sabemos que después va a haber algunas clases que se heredan. Si nosotros estamos ya conscientes que de esa clase no va a haber más clases derivadas, entonces lo podemos poner como private, como hasta ahorita. ¿Okay? Pero es algo que hay que tomar en cuenta. Va a haber otros modificadores que vamos a ver más adelante para estos casos también de herencia. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo no tengo. No, a ver, ahí en el chat. No. Ok, bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Okay, entonces voy a ponerme aquí Stop Sharing. Ok, voy a compartir ahora toda la ventana, la pantalla completa. Ok, ya está. Muy bien, entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Eso le vamos a poner músicos. Ok, entonces me voy a poner aquí .NET New Console músicos. _o músicos. Vamos a hacer esta idea, ¿no? Voy a hacer la clase músico como clase base y después voy a heredar unos músicos de ahí. Ok, me cambio. Músicos. Y pues code punto. Ok. ¿Alcanzan a ver bien el código? ¿Sí lo alcanzan a ver bien? Sí, está claro. Muy bien, entonces voy a poner aquí primeramente la clase base, que va a ser la clase músico. Entonces pongo class músico. Class músico. Ay, no sé por qué se pone músicos. Músico. Ok, ahí está. Bueno, un músico, ¿qué les parece? Que tenga cuidado. Entonces aquí voy a poner protected, ¿ok? Porque yo quiero que esto se vaya a heredar. Yo le pongo protected, string, nombre. ¿Okay? Todo músico va a tener un nombre. Y también va a tener nada más. Va a tener su nombre ya. ¿El instrumento que usa también? ¿O eso sería en el instrumento? Eso va a ser cuando ya se herede. Ah, ok. Por lo pronto va a tener un nombre y también va a tener un método, el cual va a saludar. ¿Ok? Entonces todos los músicos van a poder saludar. Esto sí tiene que ser public. Public void
Y simplemente va a saludar. Entonces lo voy a poner aquí, saluda. Ok. En este caso, ya ven en los conciertos cuando están ahí los músicos y ya saludan al público y hacen algo. Entonces le voy a poner aquí que está haciendo su saludo, le voy a poner una cadena ahí que se va a imprimir. Console.writeLine y aquí el saludo. Por ejemplo, hola, soy, por ejemplo, su nombre. Ok, así. Y va a imprimir aquí su nombre. Y ya está nuestra clase músico. Ok, entonces, por lo pronto, eso es lo que tiene. Si se fijan, nada más tiene, sus miembros son su nombre y el método público, saludo. Ahora vamos a hacer un tipo de músico, ahora sí, por ejemplo, class baterista. Y podríamos decir que un baterista es un tipo de músico, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Le pongo 2 puntos y después la palabra músico, la clase músico. Listo, aquí ya un baterista es un tipo de músico. Algo también que se me pasó, también vamos a poner un constructor, ¿verdad? Porque acuérdense, el nombre está privado. No habría manera de especificar el nombre. Entonces hay que hacer un constructor aquí también. Entonces, public músico, ¿verdad? Y vamos a suponer aquí que nos recibimos el nombre, string n. Voy a poner así para que sea más rápido. Y tenemos que nombre es igual a n. Listo, ahora sí tenemos. Ahora, fíjense cómo cuando agrego un constructor, me sale aquí como una advertencia. Ok, no hay algo que llame al constructor n de músico, como que hay una dependencia entre los constructores. ¿Okay? Entonces ahorita vamos a ver, esto nos dice, ok, tú tienes que hacer un constructor que inicialice el nombre del músico. ¿Okay? Entonces, a ver, vamos a suponer que ahora sí, en este caso, el baterista pues va a tener ahí la batería que va a tocar. Entonces vamos a poner ese como una propiedad, también protected, string, batería. Ok, string batería. Y ahora vamos a poner un constructor también. En este caso, aquí hay algo bien importante. ¿Okay? Si yo hago un constructor aquí, recuerden, tiene que ser public y luego baterista. Baterista. Una pregunta. ¿Cuántos atributos, cuántos atributos son los que necesito recibir del constructor de baterista? 2, ¿no? Ajá, 2, porque recuerden, aunque aquí nada más tiene la batería, realmente tenemos que considerar como si esta partecita de aquí también estuviera acá. Entonces, digamos que tiene tanto nombre del músico y la batería que va a tocar. Entonces, son 2. Siempre debemos pensar en, digamos, inicializar estos atributos más los que heredó. Entonces, normalmente hay que poner primero, así como en orden, primero nombre y todo lo que sea general, y luego ya los atributos específicos. Entonces, en este caso aquí pondría string nombre, por ejemplo, y luego coma, string batería. Recuerden que cuando yo hablo de esta manera, tengo que, si voy a asignar esta batería acá, a este le tengo que poner this, ¿verdad? Para poderlo leer bien. Aquí quise ponerlo así para ver ese caso. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es que yo voy a, desde aquí, desde la misma definición del constructor, voy a mandar llamar al constructor de músico y le voy a pasar el nombre, ¿verdad? Digamos que aquí me van a dar un nombre
y yo lo voy a llamar para que el músico sea el encargado de inicializar el nombre, o sea, este constructor que está aquí. Eso es tan común que aquí nosotros vamos a utilizar una palabra reservada que se llama base. Entonces yo pongo aquí, fíjense, 2 puntitos, base. Esto siempre base significa el constructor de la clase base. Entonces digamos que esto es como si pusiéramos músico. Sin embargo, no tenemos que escribir músico, ¿eh? Siempre tenemos que poner base. ¿Y qué toma este constructor? Si se fijan, toma el nombre. Entonces aquí se lo voy a pasar, porque aquí lo estoy recibiendo. Nombre, pues simplemente se lo paso. Cuidado, aquí no estoy definiendo un método, sino que aquí lo estoy llamando. Aquí estoy ejecutando este constructor primero. Y ya después, ahora sí, pongo las llavecitas y aquí lo único que voy a hacer es que este valor que recibo aquí se lo voy a asignar a este. Para que no haya confusión, pues tenemos que poner this.batería, ¿verdad? El objeto es igual a este argumento que recibo aquí de batería. Y listo. Ya tengo yo inicializado mi baterista. Ahora, incluso yo puedo hacer ahora otro método aquí, donde también salude el baterista, pero a lo mejor en lugar de saludar así muy con el nombre nada más, podría ser otra cosa. Entonces, aquí esto simplemente lo voy a copiar, control C y control V. Ahorita vamos a ver algo importante. Si se fijan, aquí me dice, hey, aquí lo que está sucediendo es que este método, este es un warning, si se fijan. Este método oculta a este de acá, porque si se fijan, se llaman igual. ¿Okay? Entonces, aquí lo que nos está diciendo, hey, cuidado, tal vez cuando tú llames este método, se va a ejecutar este y probablemente lo que se quería era este de acá. Entonces, eso ahorita por lo pronto lo vamos a dejar así, aunque salga el warning, y después vamos a arreglar esto. ¿Okay? Lo que pasa es que eso es un poquito más avanzado. ¿Okay? Le pongo aquí saluda y pongo hola, soy, se va a saludar el baterista, soy el baterista, a lo mejor, el baterista tal, y mi pila es una, digamos pila, acuérdense que es como se le dice también a la batería, y ya le ponemos aquí nombre batería. Ok, listo. Entonces veamos cómo, además de las clases derivadas, agregar nuevos atributos, también pueden redefinir métodos. O sea, tal vez ahora el saludo, si se fijan, es más especializado también. Este no podía ser muy especializado, se queda en un saludo genérico. Pero como aquí ya estamos especializando nuestra clase, también nosotros podemos hacer que nuestros métodos sean más refinados, digámoslo así, porque ahora sí ya podemos hablar específicamente de un baterista. Ok, voy a hacer aquí un trampita. Cuidado, porque esto acuérdense que es de lo más avanzado. El copy-paste, voy a hacer otro músico. Y esto simplemente lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y ahora vamos a hacer a un bajista. Ok, lo único que tengo que hacer aquí es básicamente como tienen casi la misma estructura, pues la puedo reutilizar. Ok, un bajista es un tipo de músico. En lugar de batería, pues ahora es un bajo. El constructor cambia en lugar de baterista a bajista. Y aquí, pues en lugar de batería, bajo. El nombre no hay problema. Y aquí bajo y bajo. ¿Okay? Entonces okay, ya tengo, sí. Podemos hacer una herencia de una clase que ya estaba bajo una herencia. Por ejemplo, una herencia de baterista. Sí, todavía podríamos poner un baterista, pues tal vez así muy específico, lo podríamos hacer también. ¿Ok? Digamos que podemos heredar y heredar y heredar y heredar. ¿Ok? Oh. Lo que no se puede en C# es algo que ya se había mencionado, pero pues ahorita vale la pena recalcarlo, es que, por ejemplo, si yo acá tengo otra clase que sea, por ejemplo, actor, ¿ok?
yo no puedo poner baterista es músico y luego coma actor. Es decir, no hay herencia múltiple en C#. Esto sí se puede hacer en otros lenguajes, ¿ok? Hay lenguajes que permiten a una misma clase heredar de dos. En C# no. C# es un lenguaje donde la herencia es solamente a una clase, ¿ok? Ok. Sin embargo, de una clase pueden heredar otras y de esa otra y otra y otra. Que queda como si fuera un árbol, ¿verdad? De departamentos, por ejemplo, así puede quedar la jerarquía. Pero no puede haber una que vaya de repente a dos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta al respecto? En UML vimos lo de composición, profe. Y aquí en el lenguaje, ¿cómo sería la composición? Acuérdate, la composición es, por ejemplo, yo podría hacer una clase que se llame batería, por ejemplo, y que la batería tenga marca y tenga elementos de una batería. Y entonces, en lugar de poner yo aquí simplemente string batería, podría poner aquí el tipo de dato así. Ahorita me va a marcar error porque no tengo esta clase. ¿Sí me explico? Entonces, el yo agregar en una clase objetos de otras clases, esa es la composición. Ah, ok. Estoy agregando objetos de otros tipos dentro de otro. ¿Ok? Fíjense cómo la herencia es distinto. La herencia es un tipo de heredo y el otro es agrego objetos de otras clases. ¿Ok? Esa es la diferencia. Okay. Entonces, aquí, pues, no vamos a utilizar ahorita por lo pronto composición porque pues son atributos muy básicos los que estamos utilizando. Pero ya hemos hecho eso, ¿verdad? Ya hemos hecho lo de composición. ¿Se acuerdan que agregamos, por ejemplo, película y actores? Sí. Una película tenía dentro actores. Eso era composición. Ah, ok, está bien. Muy bien. Ok, entonces aquí yo ya tengo mi clase base. Aquí lo voy a poner. Y mis clases derivadas. Ahora vamos a utilizarlas. Entonces, esto quiere decir que yo puedo, por ejemplo, aquí, vamos a poner aquí primero un músico. ¿Okay? Entonces pongo músico y así un músico general. Por ejemplo, vamos a poner Juan igual a new músico. Y necesitamos pasar el nombre, ¿verdad? El músico es lo que ocupamos aquí. Por ejemplo, voy a poner Juan. Y listo, ahí tenemos a nuestro músico Juan y le vamos a decir que salude. Juan.saluda. ¿Okay? Ya va a saludar ahí. Ok, ahora vamos a hacer un baterista. Ok, baterista. Podríamos poner ahí a Paco. Y o a lo mejor un baterista famosillo. A ver, vamos a poner a Ringo. Los Beatles. New baterista. Pero aquí se va a llamar Ringo. Y su batería, pues va a ser, por ejemplo, una Tama, por ejemplo, es una marca de baterías. Ahí está. Y vamos a hacer un bajista también. Bajista. Le vamos a poner al bajista, por ejemplo, Tom. Igual a new bajista. Y ahora se llama Tom. Y su bajo es un Gibson, por ejemplo. Ok, ahí tenemos ya entonces un músico y dos bajistas. Ahora voy a decirle a Ringo que salude. Y a Tom también que salude. Ok. Ok, listo. Entonces vemos cómo este Ringo es un tipo de músico. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. Los voy a poner a que saluden todos. Vamos a ver cómo saludan.
voy a guardar aquí, file save. Y vamos a ir a la terminal. Y vamos a correr ahora sí el programa. Vamos a ver, ahí tengo algunos errores. Estos son warnings, ¿se fijan? Pero aquí hay un error. Dice el the name batería no existe en el contexto actual. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, esto debe ser acá en la clase batería, baterista. Batería. Profe, se me hace que no lo cambió cuando puso el bajista, ¿no? ¿Ya ve que lo copió y lo pegó? Ah, ok. Ah, sí, cierto. Aquí está. Entonces, claro, se fijan cómo entonces este batería no existe aquí en esta clase. Aquí nada más existe el bajo. Entonces, ese es el error. Muy bien. Entonces, aquí es bajo. ¿Se acuerdan de que este es uno de los problemas del copy-paste? Aquí lo estamos viendo. Ok. Entonces, voy a guardar. Y, ok, vamos a volver a correr. Y ahí está, miren. Hola, soy Juan. Hola, soy el baterista Ringo. Mi pila es una Tama. Hola, soy el bajo. Ahí debí de haber puesto bajista. Soy el bajista Tom. Mi pila es una Gibson. Es decir, cada uno de ellos utiliza el método correspondiente. Ahora, este warning sí es importante porque, por ejemplo, en este caso Ringo no va a poder él saludar como un músico. O sea, siempre va a redefinir. A eso se le llama realmente redefinir su método. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos hacer explícito. Yo le puedo decir, ok, yo quiero que redefinas el método, en este caso, saluda. Entonces, para esto, aquí yo le tengo que poner public, ¿verdad? Le voy a poner public, acá lo voy a poner mejor aquí. Public override. Entonces aquí yo le estoy diciendo, ok, estoy haciendo una redefinición del método saluda y acá también le tengo que poner que este va a ser un método virtual. Lo que le estoy diciendo con esto es que este método probablemente se va a redefinir. Entonces hay que estar conscientes de eso. Entonces aquí le voy a poner, ok, este es un método virtual. ¿Por qué es virtual? Porque, claro, los músicos de manera genérica van a saludar de esta manera, pero es muy probable que las clases derivadas lo redefinan. Perdón, aquí no es aquí donde, sino es en la clase base. Aquí también voy a poner override. ¿Okay? En la clase base es donde tengo que ponerle, perdón, aquí, virtual. Okay, entonces vean, con eso ya no va a haber warnings. Eso es muy común, ¿ok? Que yo tenga un método virtual y después lo redefina en las clases derivadas. Ok, y ahora sí, es como que el mismo compilador sabe qué es lo que estoy queriendo hacer. Quiero redefinir el método. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay una forma en que, por ejemplo, el baterista o el bajista saluden como músico? Lo mismo quiero preguntar. En este cuando ya lo redefinimos, no. ¿Okay? Hagan de cuenta que estamos borrando el saluda y lo estoy creando de nuevo, digamos. Entonces, como por definición aquí, al hacer el override, no. Si no es lo que yo quiero, por eso me sale el warning, ¿ok? Por eso solamente los que son virtuales. Entonces, si yo quiero ejecutar este método por fuerza, le tengo que poner mejor otro nombre, ¿ok? A lo mejor saluda genérico y en este caso saluda. Ahora, sí puede suceder algo. ¿Qué tal si yo no lo redefino? O sea, si bajista, resulta que no le pongo no escribo ese método. ¿Ahí qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que pase? Okay, o sea, bajista le borré el método saluda. ¿Va a saludar como músico entonces? Ajá, ahí va a saludar como músico. Es decir, nosotros, acuérdense, como está heredando, él sí va a heredar este método, ¿ok? O sea, es importante, todo lo que sea protegido o público, sí lo va a heredar, sí lo van a heredar las otras clases.
¿Ok? Entonces, claro, yo puedo ser un bajista y no quiero redefinir la manera en la que saluda. Bueno, pues va a saludar como saludan todos los músicos. ¿Y cuál es la diferencia entre esto y definirlo virtual? O sea, no definirlo virtual, el método. Nada más en virtual estás diciendo explícitamente que estás consciente que lo van a redefinir. Es que esta redefinición podría haber sido por accidente. Digamos que vamos a pensar una idea. Nosotros no necesariamente, si yo voy a hacer una clase de baterista, probablemente yo no hice esta clase músico. ¿Okay? No la programé yo. Entonces, tal vez, si no veo la documentación sin querer, justo escribo un método que se llama igual a uno que está acá arriba. Y lo estoy, si se fijan, como decía, lo estoy ocultando. Entonces, por eso me marca el warning. Y si yo veo ese warning, ya tengo que ir y ver la documentación o ver bien qué onda. Ah, ok, sí hay un saluda. Y ya veo si realmente lo que quiero es redefinirlo, entonces sí lo pongo virtual. O si no, pues ya ahora sí tengo ese cuidado y le pongo otro nombre. Es como para vigilar, como para darte una idea de lo que está sucediendo, digamos, y si estás seguro que lo quieres manejar así. Ahora, vamos a ver otro caso. Profe, una duda. Sí. ¿Podemos llamar a un bajista como músico? O sea, cuando lo mandamos a llamar el nombre y eso, pero sin ponerle como bajista, simplemente músico, punto Juan o Tom, no me acuerdo cómo le puso. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí yo tengo músico, Juan, igual a mí un músico, ¿verdad? Sí. Si te fijas, los tipos como que coinciden, pero tu pregunta aquí está a este nivel. Aquí sería sí, como sí. músico. O sea, sí, podemos hacer como un bajista o algo así, pero simplemente poniéndole músico, o tenemos que especificarlo. Ok. Por ejemplo, tú puedes, algo que sí se puede, es que tú puedes tener una referencia tipo músico y que lo que le agregues a la referencia sea un bajista. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a suponer que yo, mis músicos, se fijan aquí están todos en los estoy llamando así directamente. Vamos a suponer que en lugar de hacer esto, saben que lo voy a comentar lo otro para que ustedes cuando lo vuelvan a hacer, tengamos aquí como la historia, ¿no? Entonces le voy a poner undo. Ok, ¿se acuerdan? Eso hicimos primero. Ahora lo que voy a hacer es comentar esto, ¿verdad? Voy a comentarlo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. En lugar de ponerlos así, los voy a agregar a una lista. Déjenme ver si estamos acá con la collections. No, le voy a agregar aquí. ¿Se acuerdan la biblioteca de using system.collections.generic para tener nuestras listas? Y voy a hacer una lista, pero de músicos. Entonces le voy a poner aquí list. Y aquí voy a poner músico. Y le voy a poner aquí músicos. Igual a new list músico. ¿Se acuerdan? Eso ya lo hemos visto, ¿eh? ¿Se acuerdan? Tenemos una lista de músicos. ¿Alguna pregunta ahí en este caso? No. Voy a ponerles aquí los chats. Ok. Entonces, lo que voy a hacer aquí es agregarle a los músicos. Entonces, voy a poner aquí, por ejemplo, músicos.add y vamos a agregar, por ejemplo, a Juan. Okay, ¿se acuerdan? Juan, ¿qué tipo de dato es? Es un músico normal. Y luego voy a copy-paste. Vamos a poner aquí, por ejemplo, a Tom y a Ringo. Okay. ¿Está claro? Juan, Tom y Ringo. Y también lo que voy a hacer es agregar a otro más, para que vean normalmente cómo se agregan a una lista. Normalmente lo que hacemos es aquí directamente poner el new. Por ejemplo, new, otro baterista voy a hacer. Baterista.
Aquí le pongo el nombre. Okay, por ejemplo, Joe. Y su batería, por ejemplo, una batería Apex, por ejemplo. Ok. ¿Se fijan? Podemos agregarlos, claro, a una lista de objetos que ya tienen algún nombre. Les pusimos una referencia. Lo más común es que se agreguen de esta manera. Simplemente aquí tenemos el constructor y lo enviamos. Entonces tengo un músico normal, un bajista, un baterista y otro baterista. Y ahora, ¿cómo le hago para que todos se impriman? Pues hago un for each. For each. En este caso, el for each es primeramente qué tipo de dato vamos a manejar. En este caso son músicos. For each músico y le pongo M. In y le pongo aquí la lista. Aquí la lista músicos. Y le voy a decir a cada uno de los músicos en la lista que saluden. Entonces le pongo m.saluda. Okay. Entonces, aunque yo tuviera 40 músicos simplemente en una lista, les puedo decir a todos, hey, todos saluden. Vamos a ver ahora cómo creen que saluden todos los músicos. ¿Okay? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque aquí, si se fijan, ¿qué tipo es la lista? Músico. Entonces, vamos a ver qué sucede. ¿Okay? Entonces, lo vamos a guardar. Vamos a verla a la terminal. Y voy a volver a ejecutar el programa. Se fijan, sale, hola, soy Juan, hola, soy Tom. Cada baterista se realiza su propio saluda. Si es baterista, como baterista. Vamos a regresar también el del bajista. Ese de aquí lo vamos a hacer para bajista también, para que cada quien salude como se debe. Okay. ¿Se acuerdan que este era el que habíamos cambiado hace un momento? Nada más que aquí va a poner bajista y bajo. Ok. Ahora sí, para que cada quien salude como debería. Aquí lo corremos. Vamos a subirlo un poquito. Ok. Bajista, baterista, y este nada más soy Juan. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Eso, el cómo saludan pasa porque se reescribe, ¿no? El método. El método de saludar se reescribió y por eso es que saludan cada quien como a su forma. Sí, o sea, fíjense que aunque todos en este caso son músicos, ¿verdad? Cada uno, como si redefinió a su método, va a utilizar la redefinición. ¿Ok? Eso es bien importante. Ahora, vamos a quitarle los overrides. ¿Okay? Le voy a quitar esto de override, ¿se acuerdan? A este le voy a quitar su override y a este le voy a quitar lo de virtual. ¿Se acuerdan? Esto me va a dar un warning. Si lo guardo aquí, ¿qué creen que pase? ¿Cómo creen que se salude? Se fijan que todos saludaron como músicos. ¿Ok? ¿Sí se fijan? Sí. Porque la lista es de músicos. Entonces, imagínense que cuando se hace la lista, imagínense que, ok, pues voy a hacer una lista de músicos. Automáticamente se ata el método saluda, como es una lista de músicos, automáticamente se atan a este método. Y aunque el otro ya lo haya redefinido, esto ya se hizo desde un principio, entonces cada quien va a saludar de esta manera. Entonces, cuando nosotros decimos aquí que esto va a ser virtual, como que le decimos, hey, en caso de que tengas una lista de músicos, no los ates. Espérate a que se inicialice la lista y ya lo atas dependiendo del tipo de dato que tenga. Entonces, ya con esto, aquí, override, y acá, override. Entonces, lo que va a suceder es lo que esperamos, que cada quien salude dependiendo del tipo de objeto que es. O sea, aquí, aunque todos son músicos, en el primer elemento está Juan, que es un músico normal.
y después sigue Tom, que es un bajista. Entonces, digamos que yo puedo tener una lista de una clase base y en esa lista puedo agregar cualquier clase derivada, si se fijan. ¿Ok? Entonces, como que de alguna manera son compatibles la clase base y las clases derivadas. Siempre y cuando la lista la hagamos de la clase más general. ¿Ok? Si yo hago una lista general, puedo guardar dentro de ella clases específicas. Y esto me permite hacer este tipo de cosas. ¿Ok? Esto es bien poderoso porque, por ejemplo, yo puedo tener una interfaz gráfica y tengo botones, combo boxes, tengo un montón de elementos. Y a cierto nivel todos son elementos tipo control. Y cada uno, sin embargo, se va a pintar y va a funcionar de maneras diferentes, ¿verdad? Pero lo que hago es que los pongo todos en una clase base control y después ahí ya especializo botón, list box, etcétera, y a todos les puedo decir, hey, dibújense o actualícense o hagan lo que sea. En un videojuego yo puedo tener un montón de tipos de monstruos o de enemigos o lo que sea. A todos los puedo trabajar como una clase base. Por ejemplo, puedo decir, ok, todos son de la clase agente, y después le puedo decir, ok, todos actualícense su estado, o todos ya actúen o muévanse un poquito, o hagan lo que sea. ¿Ok? Entonces, este es lo poderoso de herencia. De hecho, aquí estamos viendo ya, nos fuimos algo rápido. Aquí también vimos un punto muy importante de la programación orientada a objetos, que es el polimorfismo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto de polimorfismo? Esto es el polimorfismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque aquí son músicos, dependiendo de la clase, o sea, ya sea bajista o baterista, va a cambiar, como que cambiaran de forma. Ok, tú eres músico, ahora tú eres baterista, ahora tú eres bajista, y van cambiando la forma. De músico, de algo general, pasan a especializarse de esta manera. ¿Ok? A ver, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Vimos bastante, ¿verdad? En este pequeño programa, y es importante que lo vayan digiriendo. ¿Okay? Si tuviera una clase que se heredara de la clase de batería, ¿va a heredar los atributos de la clase músico? ¿También? Sí, también. Sí, o sea, cuando tú heredas, por ejemplo, si yo heredo tal vez un bajista de cierto tipo, aquí como que no se presta mucho, ¿verdad? Pero tal vez si lo hubiéramos hecho, tal vez músico y después percusionista, y después de ahí de percusionista, si pongamos baterista o otro tipo de timbales o algo así, podríamos hacer eso, si se fijan. ¿Ok? No sé si algo, por ejemplo, todos los percusionistas tengan algo en común y luego ya después, ahora sí, se especialicen. Entonces, por ejemplo, agregando elementos de ese tipo, podríamos tener a cualquier nivel. Siempre se va a ir heredando. ¿Qué es lo que no se hereda? Lo que sea privado. ¿Okay? Si yo aquí, por ejemplo, pues vamos a verlo. Si yo aquí en lugar de string nombre protected le pongo private, pues se va a descomponer todo, ¿verdad? Un montón de problemas porque no tenemos aquí este nombre, ¿dónde está? ¿Verdad? Aquí en esta clase no hay ningún nombre y como es privado, pues no se está heredando. ¿Ok? Entonces, este nombre de dónde se tomaba antes, como heredamos de músico, pues está, desde aquí podemos nosotros hacer referencia a este. Pero como está privado, pues ya no. Entonces yo lo pongo protected o público y ya, no hay ningún problema. Yo puedo ver este nombre, aunque no está dentro de mi clase, ¿verdad? Yo ya sé que lo estoy heredando. Entonces aquí algo importante. Cuando heredamos, agregamos nuevos atributos. Eso sí, lo que no debemos de hacer es volver a poner aquí nombre. ¿Okay? En método sí se vale, porque a lo mejor quiero hacer otra cosa, pero en un atributo no tiene sentido. ¿Okay? Es como si yo tuviera 2 veces nombre, entonces eso sí no se puede hacer. Siempre tengo que poner lo general en la clase base y ya después lo específico. Entonces tengo que tener mucho cuidado de que acá en la clase músico no ponga elementos que son ya de los atributos de las clases específicas. Por ejemplo, no tendría sentido yo poner aquí, ok, músico, y luego ponerle aquí batería. ¿Verdad? Ese es un error porque no todos los músicos van a tocar la batería. No todos los músicos van a tener baterías. Solamente
los bateristas. Entonces, esta sí efectivamente va acá atrás en baterista. Ok, entonces hay que tener cuidado también cuando estamos diseñando nosotros nuestros programas al momento de hacer clases y de clases derivadas. ¿Alguna pregunta? ¿Se puede redefinir el tipo de objeto? O sea, de músico que pasa a ser baterista, por ejemplo. De músico. Digamos que no, hay otros lenguajes donde sí se puede. En este caso, ya cuando defines algo de un tipo, digamos, se puede hacer esto. No sé si a lo mejor a eso te refieres. Vamos a suponer que músico y aquí le asigné un baterista. ¿Se acuerdan que eso sí se podía? Yo puedo hacer algo que se llama casting, que puedo decir, ok, aunque yo sé que este es un músico, trátalo, aunque sé que ese es un baterista, trátalo como músico. Eso sí se puede. No cambia de tipo, pero lo puedes tratar como. Un ejemplo aquí. ¿Se acuerdan que Juan ya redefinimos, verdad? Ya redefinimos bajista y todo esto. Ya está bien con override. Vamos a hacer este experimento. Tom, ya quedamos que es un bajista, ¿verdad? Voy a tratar de poner aquí que salude Tom. Tom.saluda. Ok, punto y coma. Y ahora le voy a decir a Tom, voy a tratar de que Tom ahora sea un músico. Entonces lo que hago se le llama casting y lo pongo así. Aquí pongo músico. Fíjense entre paréntesis, esta es la manera en la que se hace casting. Y luego aquí pongo a Tom. Entonces, lo que se hace es, aquí pongo otro paréntesis, que vaya de aquí hasta acá. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que Tom ahora es un músico. Y le voy a decir que salude. Punto, saluda. Lo estoy viendo como un músico. Vamos a ver qué pasa. Ok, ¿se fijan? Aquí está medio rara la sintaxis. Lo que estoy haciendo es, pongo aquí este en paréntesis y le digo, ok, Tom, ya sé que eres un bajista. Conviértete en músico. Eso se puede hacer en muchos lados si los tipos de datos son compatibles. Entonces, a ver, voy a correrlo. Se fijan, aunque lo puse como músico, de todos modos él siguió operando como baterista en este caso. ¿Okay? Entonces, se puede cambiar, pero como ya el saludo estaba virtual, de todos modos sí se redefinió. Pero aquí sí estoy hablando a Tom como si fuera músico, digamos. Entonces, bueno, aquí ya nos contestamos esa pregunta que teníamos. Son compatibles, pero no se puede pues convertir como tal a músico. No, mi pregunta más bien era, por ejemplo, Juan, que solo es músico, ¿lo podemos convertir en un baterista o en un bajista? No se puede. Ah, ok. Okay. Sí, de lo general a específico se puede como hacer compatible de cierta manera, pero no al revés. Ok. Okay. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? ¿No? Bueno, voy a copiar esto para que lo hagan. Y la tarea va a ser que ahora ustedes hagan otros dos músicos. Y también aquí en la presentación estaba un ejemplo de persona y trabajador. También les voy a pedir que hagan este otro como ejercicio. ¿Okay? Aquí se ve lo que decíamos de la clase base. Aquí está, por ejemplo, un alumno y persona. Entonces, vean ustedes, sigan viendo un poquito esto y aquí está es que no lo están viendo ustedes, ¿verdad? O sí se lo están viendo, ¿verdad? Porque compartí toda la pantalla. Ese se ve. Ah, ok. Sí, lo estamos viendo. Recuerden, herencia múltiple no se puede. ¿Okay? Vamos a ver más adelante cómo sería. Okay. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar por hoy. Practiquen por favor esto y nos vemos. ¿Qué les parece para el jueves?
y ya continuamos con otro tema. Es que este tema de herencia realmente está algo corto. Ya casi vimos todo lo que conlleva esta unidad. ¿Okay? Vimos entonces que podemos nosotros heredar. Una clase puede heredar de otra, se hereda solamente lo protegido o lo público. Bien importante, y eso es lo que tienen que practicar. ¿Qué pasa con los constructores? Recuerden, un constructor forzosamente tiene que llamar al constructor de la clase base y también lo hace por medio de esta palabra reservada de base. Entonces, hagan el programa tomando mucho en consideración eso. Traten de escribirlo ustedes solos, aunque se los voy a poner aquí se los voy a subir al Classroom. Traten de hacerlo ustedes solos, más o menos viendo la lógica, y si no, pues ya vayan modificándolo. Entonces, la idea es que agreguen ustedes otros 2 músicos y prueben esta idea del for each para que vean cómo el polimorfismo puede funcionar y puede ser algo bastante útil. Bueno, entonces, pues nos vemos. Bueno, sí, váyanse saliendo para yo después terminar la grabación y subirla.